Imagina despertar y darte cuenta de que algo dentro de ti ha sido arrancado. Tus emociones, tus sueños, todo borrado. En el siglo XX, miles de personas pasaron por esto en nombre de la medicina. Una cirugía que prometía curar, pero que trajo devastación. Hoy conocerás la verdad sobre la lobotomía, el horror disfrazado de esperanza. Prepárate. Esta es una historia real que la ciencia prefirió olvidar. En este video, descubrirás cómo una práctica brutal fue aclamada como uno de los mayores avances de la medicina moderna. Revelaremos quién fue el hombre detrás de la lobotomía, cómo esta técnica ganó prestigio mundial y las dolorosas lecciones que la historia intentó borrar. Prepárate para conocer una cara oscura de la ciencia, donde el deseo de curar cruzó los límites de la ética y la compasión. Quédate hasta el final y entenderás por qué nunca debemos olvidar lo que sucedió. A principios del siglo XX, el mundo se encontraba ante una crisis silenciosa. Miles de personas, marcadas por los traumas de la guerra, enfermedades mentales y sufrimiento emocional, llenaban los pasillos de los hospitales psiquiátricos. Las condiciones eran deshumanas. Hacinamiento, tratamientos rudimentarios, pocas perspectivas de cura. La medicina mental era una ciencia incierta, sin respuestas efectivas. En este escenario sombrío, cualquier nueva propuesta parecía una oportunidad de redención. El dolor invisible de la mente se trataba con choques eléctricos, baños helados y confinamiento extremo. Pero nada parecía funcionar de verdad. En medio de este caos, creció una convicción entre médicos y científicos. Tal vez el problema estuviera en el cerebro mismo, en conexiones defectuosas que podrían ser corregidas o eliminadas. Era una idea audaz y peligrosa. Fue en este terreno fértil de sufrimiento y esperanza que surgió un hombre decidido a cambiarlo todo, incluso si eso significaba cruzar límites jamás imaginados. Antonio Egas Moniz era un hombre de ambición extraordinaria. Nacido en Portugal en 1874, Moniz construyó una carrera sólida como neurólogo, profesor y político. Antes de que su nombre se asociara con la lobotomía, ya era respetado por sus contribuciones pioneras, como la creación de la angiografía cerebral, un método revolucionario para observar los vasos sanguíneos del cerebro. Pero Moniz quería más. Observando el fracaso de los tratamientos psiquiátricos de la época, adoptó una nueva teoría. ¿Y si fuera posible aliviar el sufrimiento mental interrumpiendo ciertas conexiones en el cerebro? Una idea arriesgada, basada en estudios preliminares de experimentación animal. Decidido a probar su hipótesis, en 1935 supervisó la primera leucotomía en seres humanos, un procedimiento que cortaba las fibras nerviosas en el lóbulo prefrontal. Los resultados iniciales fueron mixtos. Algunos pacientes parecían más calmados, otros se volvieron apáticos, despersonalizados. Pero en su afán por encontrar una solución, Moniz vio solo lo que quería ver: éxito. La leucotomía, como la llamó, era un procedimiento invasivo y rudimentario. Primero se perforaba el cráneo del paciente en 2 puntos cercanos a la frente. Luego, con un instrumento parecido a un cuchillo, el cirujano cortaba las fibras nerviosas que conectaban el lóbulo frontal con el resto del cerebro. Estas fibras eran consideradas responsables de los pensamientos obsesivos, las emociones descontroladas y, en muchos casos, de la propia personalidad del individuo. El objetivo era reducir la agitación y hacer que el paciente fuera más controlable. Y en parte funcionaba. Muchos de los pacientes salían de la cirugía más tranquilos, menos propensos a los brotes violentos. Pero el precio era terrible.
Los relatos de los primeros pacientes son perturbadores. Algunos se volvieron apáticos, incapaces de tomar decisiones simples. Otros perdieron la memoria, habilidades básicas y toda expresión emocional. La esencia misma de la persona, lo que la hacía única, a menudo desaparecía. A pesar de esto, Moniz difundió sus resultados como un triunfo. Afirmaba que, para aquellos que sufrían profundamente, la pérdida de la personalidad enferma era un precio pequeño a pagar por la paz mental. Con la aprobación inicial de la comunidad médica, la lobotomía se propagó rápidamente, y fue en Estados Unidos donde encontró su defensor más fervoroso, el doctor Walter Freeman. Freeman no era cirujano, pero eso no lo detuvo para reinventar el procedimiento. Creía que la lobotomía debía ser simple, rápida y accesible para todos. Así que creó la técnica transorbital. Un instrumento similar a un picador de hielo se introducía a través de la cavidad ocular, rompiendo el tejido cerebral con unos golpes secos de martillo. Freeman popularizó su cura, viajando por el país en una furgoneta llamada lobotomóvil, realizando cientos de procedimientos en hospitales, prisiones e incluso clínicas móviles. La lobotomía se convirtió en la respuesta para casi todo: depresión, ansiedad, esquizofrenia, comportamiento rebelde e incluso problemas de disciplina en adolescentes. Una de las víctimas más conocidas fue Rosemary Kennedy, la hermana de John F. Kennedy. A los 23 años, Rosemary fue sometida a una lobotomía para controlar su comportamiento impulsivo. El resultado fue devastador. Quedó con secuelas graves y fue internada en una institución mental por el resto de su vida. A pesar de que la lobotomía seguía siendo promovida como un tratamiento milagroso, la realidad comenzó a salir a la luz. Los pacientes, muchos de ellos, terminaban emocionalmente destruidos, incapaces de reintegrarse a la sociedad. La prensa, inicialmente cómplice en la celebración del milagro, comenzó a relatar los horrores de la lobotomía. Sin embargo, para miles de familias, el daño ya estaba hecho. A medida que nuevos tratamientos psiquiátricos comenzaron a surgir, los médicos y científicos comenzaron a cuestionar la lobotomía. Los primeros antidepresivos, como la imipramina, ofrecían una alternativa más segura y eficaz para tratar muchas de las condiciones que la lobotomía pretendía curar. Los estudios empezaron a mostrar los efectos devastadores a largo plazo de la lobotomía, con pacientes que frecuentemente no podían llevar una vida funcional. La presión social aumentó, y en la década de 1950, Walter Freeman fue removido de la práctica médica debido a un caso particularmente trágico y a la creciente presión de la sociedad y los medios. La lobotomía finalmente comenzó a ser desmantelada, pero las cicatrices dejadas por esta práctica inhumana seguirían acechando la medicina durante muchos años. La lobotomía fue un intento de curar el sufrimiento mental, pero a un costo enorme: la destrucción de la identidad humana. Miles de personas perdieron su ser, sus sueños y su dignidad, todo en nombre de una medicina que, en su afán de encontrar una solución rápida, olvidó lo que significa ser humano. Hoy, la medicina sigue avanzando, pero nunca debemos olvidar la lección de la lobotomía. Nos recuerda la importancia de la ética, la compasión y la responsabilidad en el tratamiento del sufrimiento humano. Las víctimas de la lobotomía son un recordatorio de que el progreso en la medicina debe medirse no solo por lo que somos capaces de hacer, sino también por lo que elegimos no hacer.